Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan de Católica Radio. Estamos aquí en este tu programa, Que Viva la Familia, un espacio para ti y los tuyos, para la familia en general. Es una alegría saber que te conectas con nosotros nuevamente a través de Católica Radio por el 88.9 y 89.1 FM o a través de las redes sociales de la Católica o de la nueva aplicación de Católica Radio. Aquí estamos en esta hermosa mañana de domingo, una nueva semana con todos ustedes. Comenzamos una semana nueva, terminamos ya ayer otra. Continuamos en este peregrinar que estamos viviendo de tanto amor que nos brinda el tiempo de Cuaresma. Te saluda en esta mañana Marta y me acompaña El padre Víctor Manuel. Buenos días a todos. está Padre Víctor nuevamente con nosotros, como siempre, trayéndonos temas de interés para nosotros que a veces tenemos nuestras dudas, nuestras preguntas. Como les decía, hemos comenzado ya, ¿verdad? Ya llevamos este es nuestro tercer domingo, ¿verdad, Padre? ¿Lo llevo bien la cuenta? Tercer domingo de la Cuaresma, entrando en la tercera semana. Entrando a la tercera semana, ya hemos vivido 2 semanas de amor, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el amor es solo en Navidad, pero él nace en amor, en la Navidad nace el amor, pero en Cuaresma es que se vive ese amor. Es el sacrificio pleno, ¿verdad? Claro. Y yo pienso todas las mañanas, le doy gracias a Dios porque nos ha regalado este rico tiempo de Cuaresma por otro año más y que no sabemos cuántas veces lo podamos vivir, pero que siempre podamos vivirlo no como si fuera uno más, sino como fuera ese último que vamos a vivir con él para poder disfrutarlo y crecer. Así que hemos comenzado nuestra tercera semana de Cuaresma, Padre. Ya estamos ahí, ya estamos llegando a la mitad del camino. Ya estamos exactamente. Yo siempre, Marta, ¿verdad? Primero que nada, buenos días a ti, buenos días a todos los radioescuchas que se conectan fielmente a través de Católica Radio, a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Otro domingo más, Marta. Así mismo. Pues mira, Marta, yo te soy bien honesto. Cuando miraba el calendario, yo digo, estamos en patines. El año va extremadamente Corriendo. acelerado. Ujú. Hay que medir, padre, pero es que siguen teniendo los mismos días y siguen teniendo 24 horas, sí, pero la intensidad como que se la estamos viviendo, como que no nos ha dejado frenar. Y la realidad es que ya estamos entrando a la tercera semana. O sea, Así ya mismo. estamos ahí, como dicen, estamos a ley prácticamente de 3 semanas más para vivir A la vuelta de lo la que es esquina. la Pascua de Resurrección del Señor. Así que estamos en este camino de fe. Y es maravilloso, Marta, porque la Cuaresma a nosotros nos presenta una oportunidad, primeramente, de esa reconciliación con el Señor y a la vez en meditar cómo el Señor propiamente nos ha amado tanto Ujú. que nos amó hasta el extremo, Hasta el extremo. Yo le digo un de, exagerado amor. Hay hasta una claro, canción por ahí, hasta exagerado el amor. extremo, como digo yo, hasta el extremo de entregarse total y plenamente por nosotros, pero hasta el extremo de la eternidad. Así propiamente nos ama el Señor. Pero entonces la Cuaresma también está plagada de muchos temas que están ligados propiamente a la fe cristiana, ¿verdad? Nosotros que propiamente recibimos una invitación del Señor para adentrarnos en este camino cuaresmal guiados por la fe, pero también para vivir un proyecto de verdadera conversión personal, pero yo a eso le añado no tan solo personal, sino matrimonial y familiar. Y familiar. Inclusive como comunidad de hermanos, que es lo que es la iglesia. O sea, estamos todos en un proyecto de conversión que es como una cadena que se va uniendo un eslabón con el otro para al final pues poder dar el verdadero ejemplo de lo que el Señor quiere que nosotros reflejemos a la sociedad, que es ese signo del amor. Dice el Señor, ¿verdad? Que el día que nosotros logremos amarnos verdaderamente como hermanos, estaremos dando entonces el verdadero ejemplo que la sociedad necesita para creer que el amor de Dios es real. Por ende, estamos en un camino que está plagado del amor, que ciertamente dentro de la Cuaresma se resaltan algunos aspectos, ¿verdad? De sacrificio, de oración, de limosna, ¿verdad? Aspectos penitenciales, pero que si lo miramos desde el amor, entonces entendemos claramente que no se nos está pidiendo otra cosa que simplemente hacer las cosas porque nos nace, porque nos sale, porque queremos Ujú. vivir un proyecto de conversión. Pero el tema central también, junto con la conversión, es el tema de la fe, que nosotros tenemos que estar también
buscando en este camino profundizar. Profundizar en la fe. Profundizar en la fe es no vivirla simplemente como algo que ya conocemos, sino algo que se renueva en cada encuentro con el Señor y que se renueva en la oportunidad que el Señor nos da todos los días de levantarnos a hacer lo que hacemos. Ujú. Ser esposo, ser padre, ser hermano, el profesional, es vivir todas estas experiencias, pero mezcladas obviamente y guiadas por medio de la fe para hacer al Señor presente con cada uno de estos actos. Pero el tema de la fe, Marta, es un tema sumamente complejo. Sumamente complejo. Y digo sumamente complejo porque tal vez nosotros podríamos decir, yo tengo fe, pero la fe también tiene que ser probada. ¿Cómo se prueba? En las dificultades, con los retos. ¿Verdad? Veíamos a Abraham, mira, este es el hijo que yo te he dado, el hijo de la promesa, Isaac, entrégamelo en sacrificio. Y entonces veíamos cómo el Señor dice, ahora sé que porque no te has negado a tu propio hijo, temes al Señor. Entonces te bendeciré para que bendigas. Es maravilloso cómo vemos en estos intercambios, cómo también la fe también se convierte en una prueba para nosotros. El Señor nos prueba en la fe. ¿Y cómo nos prueba en la fe? Muchas veces en las exigencias de la vida, en los actos que debemos de hacer, en cómo lo manifestamos hacia nuestros hermanos, pero a la vez también cómo vivo yo esa relación con el Señor. Por ende es complejo, porque no tan solo afecta mi realidad personal, sino que afecta también mi entorno. Y está llamado a afectar mi entorno de manera positiva. Que todos entendamos que el Señor quiere liberarnos por amor para que podamos ser libres para amar y libres para amarnos. Pero Marta, nosotros tratamos un tema aquí y nosotros este programa está guiado, ¿verdad? Y está dirigido ¿a quién? A A matrimonios. matrimonios y familias, eso es así. Y Y entonces, fíjate, padre, que no siempre es fácil ujú, porque, pues, yo sé que a veces los padres inculcan esa fe en sus hijos y ujú, lamentablemente, yo siempre digo a mis estudiantes cuando hacemos la oración, si no le pedimos a Dios a través del Espíritu Santo que nos mantenga viva la fe, fácilmente en esas pruebas que tú nos estabas mencionando ahora, ujú, Padre, ujú, la perdemos. la perdí. Fácilmente la perdemos, dejamos que cualquier circunstancia o situación que tal vez es un poco negativa, un poco conflictiva, nos quite la fe. Entonces, Claro. muchas veces los padres sufren al ver a sus hijos cómo pierden la fe, Ujú, pero también a veces creo que sufren cuando pues se casan y encuentran que uno de ellos ujú, no tiene fe, claro. ¿sabes? Que entonces, bueno, me trae a la memoria, para yo hablábamos antes de comenzar el programa, que me trajo a la memoria esto, hablando así, a Santa Mónica, Ujú, que es una santa que vivió orando por su hijo y por por su su conversión. esposo, por Ujú, la conversión de ambos. ujú, Y en las mismas confesiones de San Agustín, cómo él nos habla de cómo su mamá ahí tuvo esa paciencia con su papá hasta claro, que logró convertirlo, hasta claro, que logró que fuera un hombre de fe y que lo salvó. Dice, claro, y según lo salvó a él, me salvó a mí, claro. dice San Agustín en las confesiones. O sea Eh, que ujú. es increíble. Ella, pues, ella entendió que esa era su misión. Exactamente. Por eso digo que el tema de la fe es un tema complejo, porque a veces a nosotros se nos inculca eh, la fe personal. O sea, cómo nosotros tenemos que vivir nuestra fe de manera personal. Padre, y ahora que Eso. dices eso, Ujú, de que ella se dio cuenta de que ese era su rol, y es cierto, ujú, porque en un momento dado de las confesiones que él narra, ¿verdad? San Agustín, ujú. la mamá le dice, cuando ve la conversión de su hijo, le dice, ya, mi misión está cumplida en esta Está vida. cumplida. O sea, que ella reconoce Claro. que esa era su misión y dice, ya puedo morir en paz. Claro. Y es que recuerda que a nosotros se nos inculca, Marta, que la fe personal. Por eso digo que Ujú, siempre nosotros cierto. buscamos el cómo yo crecer en la fe, cómo yo vivir mi fe de mejor manera, cómo profundizar en la fe, cómo acercarme a la oración. Siempre estamos hablando de manera personal. Y cuando nosotros vivimos tal vez todo esto de manera personal, nos olvidamos que nosotros interactuamos y que hay momentos en la vida donde hay personas que afectan nuestra relación con el Señor o nosotros afectamos de manera positiva o negativa a la otra persona también en Ujú, nuestra relación con el Señor. Por ende, cuando hablamos de matrimonio y familia, el tema de la fe, si bien es cierto que cuando nosotros lo hablamos de manera positiva, puede ayudar mucho, también hay momentos donde no es tan sencillo, especialmente cuando uno de los cónyuges no es creyente o es creyente a lo nuevo, a la nueva forma que le digo yo.
No, yo creo en Dios, pero yo tengo mi A mi manera. relación. ¿Ve? A mi Que manera. eso es un tema que ya nosotros lo hemos tocado en otros momentos, pero es bien importante volverlo a traer. La sociedad de hoy día cree en una relación con el Señor libre, pero que a la hora de la verdad, pues no necesito congregarme, no necesito creer en otros aspectos, Ujú. creo en Dios, pero no en la iglesia, yo no necesito confesarme, vivir sacramentos, no, porque yo lo hago todo con Dios. Y como Dios está en todos lados, yo debajo del palo, debajo de allá, debajo de este sitio, y Dios está conmigo. Y si bien es cierto, eso tiene parte de razón, porque Dios está en todos lados y Dios camina y habita con nosotros, eso Con es nosotros. cierto. Pero si es necesario la vivencia de la fe, primero de manera personal, pero también con una comunidad de hermanos. ¿Y cuál es la primera comunidad? La primera comunidad es el matrimonio, la segunda es la familia, la tercera, mi comunidad de fe, de hermanos que caminamos, que somos iglesia. Entonces, Marta, uno pareciese raro, pero existen muchas complejidades y muchos problemas que surgen a raíz de este yo camino en la fe, pero mi esposo o mi esposa no me acompaña, como que no caminamos juntos, como que Juntos. voy por un lado y él va por otro lado. Como que de momento yo trato y trato y trato, como dicen por ahí, como dice la canción, Como dice trato, la canción. trato, y a la hora de la verdad como que trato, pero como que espérate, En- no logro. Yo lo invito a ir a misa, pero no va. La invito a ir a esto, no va. La invito tal vez a alguna meditación, no va. La invito a un retiro, no va. No, vete tú. Entonces, eso crea un grave problema en la persona y pareciese, digo, ilógico pensarlo, pero sí pasa. Pasa de manera más cotidiana de lo que uno podría pensar. Y podemos encontrar personas que lo pueden manejar dentro de sus circunstancias y lo Claro. hacen muy bien, lo manejan excelentemente, Ujú, ujú. pero tenemos otros que les afecta. Entonces eso crea un problema, porque entonces Ujú, tú llegas a la iglesia, por ponerte un ejemplo, yo a veces me pongo en los zapatos de otro y digo, tú llegar a la iglesia con tus hijos ujú. y de momento ver aquel matrimonio o aquella familia completa y tú dices, aquí falta alguien, ¿verdad? O profesa otra fe, o profesa otra denominación, o simplemente Simplemente nada. no cree o es indiferente, como digo yo, Ujú. porque no es necesariamente que no se crea. Hoy la gente cree en algo, lo que pasa es que son indiferentes ante esa llamada. Entonces, eso crea un grave problema. Entonces, nosotros hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar, mira lo que vamos a hacer, vamos a tratar de dar algunos ejemplos, perdón, algunos ejemplos no, algunas claves que tal vez nosotros podemos aplicar en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de esposos, para tratar de ayudar al otro a fortalecer su fe o a encontrar su fe, ¿verdad? Si es Porque que la ha perdido, si claro. es que la ha Ujú. perdido, pues que la retome, o si es que es débil, pues tratar de fortalecerle, Fortalecerle. Ujú. ¿verdad? 5 cosas que puede hacer un cónyuge por un cónyuge sin fe. O sea, mi esposo es un creyente frío, o simplemente no cree, o no participa, o es indiferente. Pues, ¿qué yo puedo hacer por mi esposo? ¿Qué puedo hacer por mi esposa? Para ayudarlos ayudar estos matrimonios y que ambos puedan pasar un verdadero proceso de conversión, porque estamos en Cuaresma. Y en Cuaresma Y es un tiempo invita rico para esto. es el Exactamente. momento propicio Ujú. para nosotros encontrarnos dentro de lo que es este proyecto de Dios y encontrarnos con este proyecto de conversión. Por eso yo siempre, Marta, resalto en momentos previos de que nosotros tenemos una misión personal, una misión matrimonial y una misión familiar. Es importante que esa conversión se dé en esos niveles. La mía personal, que entonces sale hacia afuera y se complementa con la del otro y se complementa con mi familia. Por ende, hay que una misión familiar también detrás de todo esto. Ujú. Entonces, voy a comenzar con una frase de un autor anónimo, pero que me gustó mucho, que dice lo siguiente. Dice, el cónyuge cristiano intenta acercar a su amor terreno y a su amor divino. Ha de hacerlo con paciencia y oración. Los ritmos los marca Dios. Fíjense, Hermoso. la voy a repetir. El Ujú. cónyuge cristiano intenta acercar a su amor terreno, a su amor divino. Dice,
pero para hacerlo hay que hacerlo con paciencia y oración porque los ritmos los marca Dios. ¿Por qué me encanta esa frase, Marta? Sí, está hermosa. Porque ciertamente ya nos está diciendo a nosotros esa frase de que yo a ese que amo, a ese amor terrenal, o sea, mi esposo, mi esposa, esa persona que yo escogí para vivir el resto de mis días con ella, con él, pues entonces, ¿qué hago? A ese que yo amo, trato de acercarlo a mi amor divino, a Dios. Pero dice, tenemos que hacerlo como con paciencia, porque todas personas no caminamos al mismo ritmo y eso es importante entenderlo. No toda persona camina al mismo ritmo. De la misma manera, no toda persona tiene la misma comprensión de los conceptos y de estos aspectos de fe. Y tercero, aquí juega un papel importante también la crianza. De dónde, quién crió o qué crianza recibió mi esposo o mi esposa en términos de fe. Porque si es una persona que a lo mejor su familia se dedicó porque hiciera los sacramentos, porque fuera a la iglesia, porque viviera su fe, porque aprendiera a amar a Dios, pues tal vez se te hará más fácil. Pero Se hace un poco más llevadero, sí. si es una persona que nunca recibió eso en su casa, que yo le llamo un ateo práctico, pues entonces, ¿cómo nosotros Sí, porque no tuvo un logramos conocimiento, no tuvo alguien que lo guiara, que lo dirigiera. enajenado? Ujú, Entonces, ¿cómo yo logro hasta cierto punto que esa persona crea? En ambos casos es difícil, ujú. no imposible, Difícil. ¿verdad? Siempre aclaro, nunca nada será fácil, porque en la vida de la fe nada es fácil. La frase de la única vez que aparece escrita la palabra fácil en la Sagrada Escritura es fácil perderse. Fíjate, Cierto. ya ¿Cierto? todo lo demás es cruz, seguimiento, perseverancia, oración, sacrificio, entrega. O sea, no hay nada fácil en nada de eso que acabo de mencionar. Dios dice, es fácil perderse. Cuando desenfocamos nuestra mirada hacia la oración, hacia el sacrificio, hacia la entrega, hacia la penitencia, hacia la oración, hacia la limosna, etcétera, pues es fácil perdernos. Pero qué pensamiento más bonito, porque entonces yo como esposo, tú como esposa, ¿qué buscas? Que esa persona que yo amo, acercarla al amor de Dios. ¿Y por qué es bonito? Porque estoy poniéndolo en las manos de quien tengo que ponerlo, pero de ahí es entre Dios y la persona. Y la persona. ¿Ves? Esto es como todo. Yo te lo presento. Aquí está. Por eso dice, con paciencia y con oración. Yo te presento a Dios y oro por ti. El ritmo lo marca Dios. O sea, Dios entra entonces en la ecuación y entonces es entre Dios y tú. Maravilloso. Sí, Por maravilloso. eso decía que esta frase de un autor anónimo, no sé de quién la escribió, pero de verdad que cuando la leí la marqué 500 veces y dije, me encanta, porque es la verdad, eso debe ser. Yo que te amo, te presento a aquel que está por encima de nosotros por amor. Y trato de presentártelo. Tengo la paciencia para entender que tú no lo conoces, por eso te lo presento. Oro por ti para tu propia conversión y le permito a Dios que él marque el ritmo. O sea, esto significa que un paso a la vez, Un paso a la vez. que es uno de los grandes retos, porque nosotros estamos acostumbrados a lo inmediato, Eso iba a decirte, que sea rápido. a Y lo queremos ver rápido, los resultados rápido. es rápido. Entonces quiero que todo pase en el momento. Entonces, vamos a partir de la premisa, Marta, de que los matrimonios tienen grandes desafíos, ¿verdad? Y Y los nosotros no vamos a enfrentamos día a decir día. Los nada hijos, la nuevo, educación, exactamente. nada nuevo. Los matrimonios sabemos que enfrentan grandes desafíos. Entre esos desafíos, las famosas discusiones que van a surgir, porque son diferentes caracteres, Diferentes personas, exactamente. las realidades económicas, que si la casa, la hipoteca, la educación de Los los carros, la educación de hijos, los muchachos. etcétera. Inclusive vivimos hoy día en una sociedad donde el esposo trabaja afuera, la esposa trabaja afuera, conciliar nuestras agendas de trabajo para poder tener una relación propiamente de matrimonio y una relación familiar, el problema de las cuentas, que a veces, pues obviamente las diferentes situaciones nos ponen a nosotros a veces, ¿verdad? Tensos ante todas estas cosas, Ujú. crean entonces que un ambiente difícil. Entonces es importante que entonces reconociendo eso, pues ya vamos dándonos cuenta porque es importante la fe,
porque la fe, como yo la veo, es esa esperanza en que mañana sale nuevamente el sol, mañana voy a tener una nueva oportunidad, porque Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Oportunidad. Pero también, dentro de todos esos problemas que mencioné, le añado el tema de la fe. Porque fíjate, la fe te la presenté hace un instante como eso que ayuda, pero por momentos un aspecto no bien vivido puede causar que una relación se separe. Parece ilógico, porque no tiene que decir, para de que la fe me une. Sí, pero es que si el que ala para este lado eres tú y la otra no ala para ese lado, pues obviamente van a haber que confrontaciones. Se dan casos en los que un matrimonio, la fe no es compartida. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer, ¿qué hay que hacer cuando uno de estos cónyuges es creyente y otro no? ¿Verdad? Que es lo que queremos ver hoy. O sea, yo soy cristiano, soy católico, voy a misa, práctico, soy católico práctico, confieso, vivo mi fe, pero tengo un esposo o una esposa que ni fu ni fa, nada que ver. ¿Cómo lo hago? Entonces, fíjense que este aspecto es sumamente importante porque cuando no se comparte la fe, se convierte en un gran reto. Es un reto. Yo he escuchado y he atendido matrimonios inclusive donde tal vez la esposa por lo general, casi siempre la mujer es la que es un poco más cercana a la fe, vive su fe y el esposo a veces lo ve como que Dios me está robando a mi esposa. O sea, yo he tenido O casos viceversa cuando surge así. al revés. Yo he atendido casos así, por eso te digo que pareciese lejano, pero no. O sea, es que Dios me quitó mi esposa porque ella se pasa más en la iglesia que en casa. O se pasa sirviendo a Dios y ella sale para la iglesia todo el tiempo. Entonces ahora ya no quiere salir conmigo para el cine, no quiere salir para comer, no quiere salir a otra cosa, porque no, porque la fe, ¿verdad? O sea, crea ciertos problemas. Entonces, es un momento importante para mirar que esto es un aspecto que tenemos que cuidar. Si bien es cierto que tengo que cuidar el aspecto de la fe, también tengo que cuidar la metodología que utilizo para tratar de crear en la otra persona un entendimiento hacia la fe. Porque si no, ¿qué hacemos? Rompemos. Porque es que estoy compitiendo con Dios. ¿Y quién compite con Dios? Pues no, pues quédate tú con Dios y yo me voy. ¿Verdad? Y a veces no nos damos cuenta que esas reacciones es precisamente porque lo más probable o no estamos utilizando las herramientas adecuadas o estamos ciertamente incitando a la persona a hacer algo que en el momento no está preparado o no entiende cómo realizar. Entonces, es importante, en este programa vamos a tocar 5 sugerencias. No vamos a irnos más allá de eso. 5 sugerencias. Les adelanto que no son nuevas. Padre, ¿por qué usted adelanta eso? Porque, hermanos míos, cuando es materia de fe, no hay nada nuevo bajo el sol. Tan sencillo. Si ya Dios lo dijo todo y la iglesia es custodio de esa sabiduría de Dios, no pretendas escuchar algo que no has escuchado. Vas a escuchar tal vez algo nuevo en cuanto a metodología, pero las temáticas se repiten. ¿Por qué? Repiten. Porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces es importante que lo miremos desde esa perspectiva. Pero antes de ir a esas 5 sugerencias, Marta, yo creo que podemos hacer la pausita y Eso cuando es correcto. regresemos, abordamos entonces esas 5 sugerencias. Eso es correcto, como dice Padre Víctor, es momento de hacer una pausa, así que no se vayan, que regresamos en breve. Quédense con nosotros para que puedan descubrir cuáles son esos 5 recomendaciones que compartirá Padre Víctor con nosotros hoy. Regresamos en breve. ¡Que viva la familia! Regresamos a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales de la Católica o a través de la aplicación. Para aquellos que se nos acaban de unir en este momento, en la segunda parte del programa, hoy Padre Víctor y yo hemos estado hablando de cuando falta la fe en uno de los cónyuges. Como ustedes saben, hemos comenzado ya estamos en la tercera semana del tiempo cuaresmal, tiempo rico de amor, tiempo y espacio que Dios nos regala para nosotros poder ver cuán grande es su amor y cuánto Él nos da por amor. Y que así nosotros busquemos de alguna manera acercarnos un poco más a Él, o muchísimo más a Él si se puede, ¿verdad? Mejor todavía. Así que pensando en esto, Padre ha querido traer hoy que muchas veces nos encontramos en la situación que tenemos matrimonios, familias
que luchan por el desarrollo de la fe en su hogar. A veces los padres inculcan en sus hijos esos valores de fe y lamentablemente con las situaciones de vida que enfrentan, las pruebas, las amistades, las situaciones que les toquen, pues Ujú, lamentablemente pierden la fe y los padres pues es una batalla, una lucha. Y mencionábamos en la primera parte del programa, por ejemplo, el caso de Santa Mónica, quien luchó por la conversión de su esposo y de su hijo San ujú, Agustín. ujú, Y Padre nos trae entonces la preocupación de aquellos matrimonios donde pues, claro está, el amor entre ellos está ahí, pero hay uno que es creyente y el otro no. ujú, O que ese otro tal vez fue creyente en un momento, pero por X o Y perdió la fe, o que simplemente nunca creyó. Son muchas las circunstancias, como decía Padre Casiel terminando la primera parte del programa, que enfrentan los matrimonios. Entre ellos, ¿verdad? Las situaciones con los hijos, las situaciones entre ellos mismos, la parte económica, la casa, el trabajo, cambios de trabajo. Son muchísimas las circunstancias y que lamentablemente a veces si nuestra fe es un poco débil, por ponerlo de alguna manera, la podemos perder fácilmente. ujú. Entonces, pues ahí tenemos a esta persona, como nos decía Padre, que va a la iglesia, que busca de Dios, pero sabe que hay algo incompleto en su vida porque tal vez su cónyuge, la persona con la que comparte día tras día, no le acompaña, no va, no caminan juntos en la fe, Eso es así. que es importante para, ¿verdad? Por ejemplo, para personas que, como es mi caso, que para nosotros es súper extremadamente importante, pues si mi esposo no caminara conmigo, para mí sería un dolor muy grande en mi vida. Y Ujú, eso sabemos que lo viven muchas personas, lo pueden vivir mujeres como lo pueden vivir hombres, que también, ¿verdad? Están muy activos en la fe y a veces su esposa es la que no lo está. Pero Padre tiene aquí 5 recomendaciones que nos va a compartir y nos claro que sí. dice, nos dio en advertencia en la última parte del programa. No son nuevas, pero no se preocupen que les voy a hablar de las técnicas. Vamos a ver, Padre, ¿qué podemos hacer? Pues bien, Marta, en esa línea digo que no es nada nuevo porque la realidad es que, como Claro. te digo, en temas de fe todo está dicho, ¿verdad? Ujú. Y solamente tenemos que acudir a lo que ya sabemos que funciona. No necesariamente Correcto. lo que funciona es rápido, por eso siempre hago la salvedad, porque en la fe nada funciona rápido. De hecho, si nos hacemos eco de lo que dice la palabra, nos dice que lo que es rápido pasa rápido. O sea, hay que pasar por procesos. Entonces, una primera sugerencia vaya más dirigida a cómo establecer un diálogo correcto, cómo dialogar con mi esposo o mi esposa sobre esta materia de fe que tal vez a mí me está tal vez complicando un poco o algo que yo quiero generar en la otra persona porque, como decía la frase, para Ujú. acercarte a Dios, para Claro. presentarte a Dios. Esa primera sugerencia es las acciones hablan más que las palabras. Y eso lo hemos escuchado muchas veces, El testimonio de vida, el ¿verdad? testimonio. Ujú. Testimonio de vida. Ese Hay ejemplo. que, hay que tener un diálogo con el cónyuge, pero tenemos que hablar de una manera amorosa, nunca acusando o menospreciando. Y más sobre, siempre tú has mencionado la importancia de hacer esto, ¿verdad? De tener una conversación amorosa y cuidadosa, de que no sea de Ujú, pelea ni grito, y más en los temas de fe. claro, claro. Porque ese testimonio es importante. Y fíjense que el tacto que le quiero dar, amoroso, porque Ujú. estoy hablando de una persona que amo y le estoy presentando a alguien que amo. Por consiguiente, tiene que partir desde el amor. Si yo empiezo a acusar a la persona, tú no vas a la iglesia, tú no tienes fe, tú no crees tú no crees en Dios, etcétera, 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 le estoy diciendo a la persona, ya lo estoy acusando de algo que inclusive a lo mejor no conoce. Entonces, si yo lo quiero presentar, ¿qué tengo que hacer? Primero, un diálogo amoroso, sin menospreciar y sin acusaciones. Pero dos, nosotros en nuestro testimonio de vida, primero, ¿qué yo tengo que mostrar como testimonio de vida? Irradiar la alegría de La Cristo. alegría que se Tener, contagie. ya está, que se contagie. O sea, Ujú. si yo realmente estoy con algo, perdón, con alguien que amo y te quiero presentar a alguien que amo, pues yo lo hago con alegría. Con alegría, O sea, eso es algo que yo digo que es hasta sentido común, aunque a veces falta, ¿verdad? aunque a veces se nos La olvida, sí. alegría de Cristo. Tenemos que dejar que nuestro esposo o nuestra esposa vean en nosotros el amor que tenemos por nuestra propia fe y por Cristo. O sea, tenemos que dejar que lo vean. O sea, yo no puedo decir, pues yo me voy para la iglesia, me fui mandado molesto. No, yo voy alegre. Si tú no quieres ir, pues yo te estoy invitando a vivir una experiencia de fe y de alegre, Ujú. pero si tú no quieres ir, pues ni modo. Pero yo te estoy irradiando que
que yo voy a un lugar que me hace sentirme feliz, alegre, en paz, que es un lugar donde yo lo aparto para ese compartir con el Señor. Tenemos que compartir también los pensamientos que tenemos en torno a la fe. Mira, Marta, a veces yo digo, llegamos a la iglesia, participamos de la misa, escuchamos una homilía o leemos o escuchamos los textos bíblicos y nosotros es como que nos entra por una oreja y nos sale por la Y nos otra. sale por la otra. Entonces, cuando yo salgo para allá, ¿qué comparto? Pues comparto que estuve sentado en la iglesia, Y ya. que me encontré con las personas que me encuentro lo más probable todos los domingos, que me comí una alcapugia en el kiosco y ya está. Entonces, si yo no comparto lo que aprendí hoy, mi vivencia, lo que pienso, entonces es importante que hablemos, ¿verdad?, sobre esa experiencia de Dios. Alguna película que hayamos visto que esté relacionada con la fe, algún libro que hemos leído que sea espiritual, algo, pero sin presionar a la Sin persona. presionar, eso te iba a decir, sin presionar. En Sin las cosas de presionar. la fe no podemos presionar. Entonces, sobre todo, es importante que entonces el esposo o la esposa sea testigo de cómo vives la fe, de cómo vives tu fe. Hay una palabra, una frase que tú utilizas mucho, que yo también le he utilizado mucho, es esa famosa coherencia de vida. La coherencia. Esa es la coherencia de vida. O sea, yo que vivo mi fe, pero tengo que vivir mi fe. O sea, yo sí escucho y amo y todo lo demás, pero yo tengo que demostrarlo con mis acciones. Demostrarlo con las acciones, claro. Y si no, no hay coherencia de vida. Si no, no hay coherencia de vida. Entonces, Ujú. la persona tiene que ser testigo de cómo vives la fe, de cómo tratas a las demás personas. Tiene que ver cómo que tú lees la escritura, que oras, que rezas el rosario, que te vea con el rosario en la mano, que te vea con la Biblia en la mano, que te vea rezando, que te vea, o sea, haciendo cosas y aspectos que es cotidiano de una persona que tiene un verdadero encuentro con el Señor. Ya está. O sea, que te vea yendo a misa, aunque la persona no quiera ir, pero que te vea yendo a misa, que le cree esa inquietud. Oye, tú Se lo disfruta, se siente bien, está claro, alegre, tiene sales paz. contenta, pero llegas con una paz. Entonces, yo quiero llegar al momto en que, o sea, yo Cada día quiero más alegría, claro. encontrar. O Ujú. sea, esa alegría que transmites puede ser contagioso. Por eso es que la fe se vive de la alegría, pero la alegría no es la alegría del mundo, de que llegamos cantando y bailando. No, no. Es esta paz. Yo digo que la alegría es esa paz. Esa paz. El mundo se te cae arriba y tú estás con esta única tranquilidad, no ha pasado nada. Y se irradia, es que se irradia de una Claro. manera que tú no tienes ni que sonreír porque la gente lo puede ver. Segunda sugerencia, Marta. También la hemos escuchado mucho, inclusive yo dedico un programa completo a las prioridades. A las prioridades. Cómo debemos de priorizar las cosas en nuestra vida. Y la primera prioridad era Dios. La segunda era mi esposo o mi esposa. Mi esposo. Tercero, los hijos. Cuarto, todo lo demás que Todo lo aparece. demás. Ujú. Pero la segunda era ¿cuál? La importancia de quién? De mi esposo Mi o mi esposo. esposa. Ujú. Entonces, tenemos que el segundo punto, la segunda sugerencia es recordar a tu esposo o a tu esposa, o sea, recordarle a tu esposo o a tu esposa que es la persona número uno en tu vida. Terrenalmente hablando, esa es la persona número uno en tu vida. No hay otra cosa. Por eso te comenté ahorita que a veces cuando existen estos desfases de fe, vemos como que yo estoy compitiendo con Dios. O sea, Dios me está robando a mi esposa, Dios me está robando a mi esposo. O sea, no tiene tiempo para salir conmigo a lo mejor al cine, comerse algo, pero sale para la iglesia, sale para predicar, va a la misa todos los días, lo invitan, a lo mejor es un laico activo, y lo invitan a predicar, lo invitan a hacer X cosas, entonces, pero para mí no tiene tiempo. Y ahí hay que hacer un balance. Ahí hay Entonces, que hacer el claro, balance. es importante que nosotros tenemos que hacerle saber a nuestros esposos, aunque no comparta la fe, el vínculo que tenemos con el matrimonio. O sea, yo me casé por amor, porque te amo. Tenemos que recordar ese vínculo que nos ata y nos une. Y que nuestro matrimonio, porque también me caso por amor, tiene un vínculo sagrado hacia Dios presente. O sea, es importante. A veces nos casamos y como que esa parte se nos olvida. Se nos olvida. Entonces, no. O sea, cuando yo acudo a un altar y presento mi deseo de casarme, porque en ese caso los que se casan son los novios. Nosotros somos todos testigos de Testigos. ellos
haciéndose unas promesas de amor ante Dios, un juramento, digo yo, de amor eterno, esa persona es la persona más importante en tu vida, terrenalmente hablando, porque sabemos que Dios está por encima de todo lo demás. Entonces tenemos que hacerle saber a él que existe ese vínculo de amor, pero existe ese vínculo también que es sagrado, o sea, que Dios bendice esa unión. Por ende, tenemos que apoyarlo, a apoyarnos a esa persona que tal vez está tambaleándose en la fe, a lo mejor no la tiene, a lo mejor es indiferente. Tenemos que apoyarle en las cosas también que le gustan. No porque a mí yo tenga fe, ahora yo voy a decir, Claro. no, pues yo no voy a hacer esto. No, no, tengo que adentrarme también en estos procesos, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que un cónyuge no creyente puede sentirse excluido o incluso resentido o celoso por el tiempo que pasas haciendo cosas relacionadas a tu fe. Por ende, si haces cosas para Dios, también tienes que sacar tu espacio para tu Ujú. esposo, para tu esposa. Porque también eso es parte del testimonio. Porque como el matrimonio es sagrado, yo santifico a Dios por medio de qué? Por medio de mis acciones, de mi compartir, Ujú. de tener una relación con mi esposo. Y eso es sumamente importante. Tenemos que hablar abiertamente con honestidad y explicarle siempre si bien esta es una parte integral de tu vida, comprender que para él o para ella no sea así. O sea, Sí, no forzarlo. no podemos No forzarlo. podemos. Ujú. Entonces, eso es importante. Entonces, no podemos hacerle daño a alguien simplemente por el hecho de que no tenga fe. Ujú. Por eso es importancia, fíjense. O sea, sí, la fe es importante, pero la fe no se fuerza. No se esfuerza. Si Y no, eso está más basado, resentimiento crea. Ujú. claro, y eso está basado en el mismo ejemplo de Cristo. El Señor siempre dice, el que quiera seguirme, Seguirme. que cargue su cruz y me siga. El que no, pues no lo haga. Él te invita a que a un encuentro y te dice, si quieres hacerlo, este es el camino. Pero yo no te esfuerzo a hacerlo. Por ende, es bien importante eso. Número 3, Marta, importante, tercera sugerencia. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga su obra. Maravilloso, Marta. Le pongo las cosas en las manos del Espíritu Santo. Es como digo yo a veces en las homilías. Venimos y nos arrodillamos al Santísimo con todas nuestras cosas. Se las pongo al Señor y cuando terminamos me las llevo. O sea, Y que sea a mi manera y que sea a mi estilo. claro, yo Y digo, cuando o yo se quiera. las Ujú. traes o no se las traes. O se las dejas o no se las dejas, pero no puedes llevarla y llevártela. O sea, se supone que tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Es difícil vivir viendo cómo pasan los años sin que parezca que se está produciendo ningún cambio. O sea, nosotros insistimos en la cuestión de la fe, en que tenemos que conocer al Señor, hablamos del proceso de conversión, no veo cambio. Pues claro que eso es una dificultad. No desanimarse, no desanimarse. Pero, Marta, tenemos que recordar que Dios trabaja de muchas formas y a través de Ujú. personas distintas. Así mismo. El Espíritu Santo obra. Aunque nosotros no lo veamos, No lo veamos. aunque por momentos no nos demos cuenta, porque cuando estamos metidos en un problema, Marta, nosotros no vemos más allá de lo que tenemos alrededor nuestro. Alguien de afuera dice, pero es que Dios está obrando aquí, pero tú no te das cuenta porque estás metido en el problema. A lo mejor alguien te puede decir, mira, pero es Ujú. que tú estás diciendo esto, pero yo veo que tu esposo, pues mira, tu esposa está dando como con pasitos Gerber, como dice el obispo, pasitos pequeños, pero los está dando. Ajá, así O sea, mismo. no pretenda que salga corriendo. Entonces es importante. Probablemente está el Espíritu Santo trabajando a través de ti en ese mismo momento. Te está dejando ver huellas pequeñas, pero te las está dejando ver. A lo mejor estamos enfocados, como siempre he dicho, nosotros los seres humanos vemos lo grande. Dios ve lo pequeño. Lo grande, Dios lo hace pequeño y lo pequeño, Dios lo hace grande. Grande. Por eso tenemos que buscar la manera de que nuestra vida sea equiparable a esa visión de Dios. Vemos los procesos, Dios ve los procesos, nosotros vemos los resultados. Cuarta sugerencia, Marta, y tú la has mencionado desde que arrancó el programa. Tenemos que hablar y tenemos que mirar a Santa Marta, perdón, a Santa Mónica. Ujú. Santa Mónica, inclusive, mira, léanse la historia de Santa Mónica, maravillosa. Ujú. Aquel que tenga un poquito más de tiempo, le hace las confesiones de San Las confesiones, que toman un poquito más de tiempo, pero Por se eso, pueden leer. porque son un poquito más extensos. Son más Pero si no extensas. quieres llegar hasta allá,
Pues léete la historia de Santa Mónica, ¿verdad? Cierto. Porque, y también tenemos que reconocer que ante estas situaciones, tenemos a esta santa que puede ser intercesora. Ujú. Vamos a pedirle a Santa Mónica, mira, te estoy pidiendo por mi esposo, por mi esposa, para que pueda vivir un proceso de conversión, ¿verdad? Santa Mónica entiende por lo que estás pasando, porque ella pasó por lo mismo. O sea, ya le tocó vivir este proceso con su esposo y con su hijo, Y con su hijo. con los dos, ¿verdad? Se casó con un pagano que no conocía a Dios, oró diariamente por su conversión. También ella fue la madre de San Agustín, quien llevó una vida alejada de toda la fe y hoy día es un santo, un doctor de la iglesia. Grande de la iglesia. Y Ujú. entonces, hasta que él tuvo su conversión, Mónica puso su fe en Dios y rezó continuamente sin desfallecer por ambos. Y si ustedes se quieren pensar que se van a desmotivar, miren, ella oró 30 años por San Agustín. Ajá, O sea, no se desmotivó, no perdió la fe, no dejó de perseverar, perseveró ahí en la oración firmemente y con su ejemplo. Con claro. su ejemplo, si leen de las confesiones, pues ahí pueden leer un poquito más sobre cómo San Agustín ve a su mamá Ujú, en esa alegría, en esa fe, en esa perseverancia para lograr la conversión tanto de su papá como de él mismo. claro. Y eso es importante. Ujú, Tenemos no tan solo el ejemplo, y por eso lo resalto, no tan solo el ejemplo de ella, que es un ejemplo concreto, ujú. con resultados concretos. Fíjense que se santificaron los tres. Los tres, así mismo. Y nosotros tenemos la capacidad de pedir la intercesión de Santa Mónica, pero también tenemos la capacidad de pedirle a San Agustín, que vivió una vida alejada, ¿verdad? Y tuvo un proceso de conversión, encontró al Señor y transformó su vida. Y transformó su Pues vida. ahí tenemos unos ejemplos cotidianos, pero a la hora de la verdad, de santidad, pero también tenemos intercesión de estos hombres. Entonces es importante pedirle a ellos también sin desfallecer y ver que sí, la oración es escuchada. A mí me causa muchas veces mucha pena o tristeza, podría decir, que nosotros como cristianos a veces oramos, pero como que, ¿será, Padre, que el Señor me está escuchando? ¿Será que Dios me oye? Llevo un año orando, llevo 5 meses orando, tiré una novena, yo no sé, a la Virgen tal, pasó X cosa, hice esto, ofrecí Porque queremos misa, que sea rápido. Ujú. no veo, Exactamente, es nuestra no veo. desesperación. Y entonces nosotros, eso es el efecto, Marta, de lo que yo siempre he comentado aquí mismo en el programa, de la misma sociedad tan rápida que vivimos, Que vivimos, que tú deseas X cosa y en 5 segundos lo tienes. lo tienes. Con la proliferación de todo, las redes sociales, del internet, de la rapidez, de todo lo que es mecánico, ahora nosotros hemos perdido la capacidad de qué? De ese esperar, Desespera. Ujú, de desespera, es ese verdad. esperar. Entonces es Ujú. importante, ¿verdad? Leer, escuchar y mirar esos testimonios que nos pueden dar una manito también, no tan solo con su vida y ejemplo, sino con su intercesión. Y la quinta sugerencia para cerrar, que no podía faltar, tenemos que rezar todos los días y tenemos que rezar sin cesar. Es maravilloso. Ujú. ¿Por qué? Porque ciertamente la escritura nos invita a orar sin desfallecer. Estamos en el tiempo de la cuaresma y una de las cosas que se nos insiste en la cuaresma es a orar sin desfallecer por un bien mayor. Lo que nosotros decimos, el valor del sufrimiento es que un bien mayor. Por ende, tenemos que orar todos los días y rezar todos los días sin cesar. La oración, ¿por qué es importante? Mira qué bonito esto. La oración es importante primero porque ofrece paz. Cuando yo estoy desprendido y oro por alguien que amo, pidiéndole a Dios una intercesión, yo siento paz en el corazón porque es lo que estoy Ujú. haciendo y es lo que estoy llamado a hacer. Fíjate que yo no estoy llamado a imponer, yo estoy llamado a interceder. Yo intercedo por medio de qué? De mi testimonio y de mi oración. Y de mi oración. Ujú. Entonces, la oración siempre tiene que estar. Trae paz, una paz que solo puede venir de Cristo, que sabemos que está siempre con nosotros, porque eso es la Pascua. Estamos caminando para allá, ¿verdad? Hacia la Pascua. Arrancamos la tercera semana de Cuaresma, pero vamos hacia la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es reconocer que Dios está con nosotros. Ujú. Ni la muerte tan siquiera pudo vencerlo. Se quiso quedar con nosotros. Lo vemos el Jueves Santo.
que se queda presente inclusive en la Eucaristía para alimentarnos en el camino, para que no desfallezcamos, como dice la Ujú. canción. Exacto. Entonces es importante, ¿verdad? Saber y reconocer que el Señor está a nuestro lado. No se hace de la vista larga ante nuestros sufrimientos. Al contrario, se une a nuestro sufrimiento. Camina con nosotros. Por eso Él cargó la cruz con la cruz primero. Para que entendamos, ¿verdad? Que yo sufro, sí, pero también Él lo hace y nos lleva por delante. Por consiguiente, Él camina con nosotros y se hace uno con nosotros también en el sufrimiento. Entonces, ahora, debemos darnos cuenta que los tiempos de Dios y los tiempos nuestros a veces van, pues mira, uno va Ujú. por acá y otro va por allá. No es lo El mismo. tiempo de Ujú. Dios siempre es perfecto. El tiempo humano siempre es imperfecto. Imperfecto. Esa es la realidad. Lo opuesto. Ujú. Yo a veces digo que si nosotros obtuviéramos todo lo que queremos rápido, hasta en la fe estuviéramos ya cocotados. Porque Dios no tiene que hacer pasar por pruebas y todo lo demás, porque es que precisamente eso es lo que le da la madurez a nuestro entendimiento, a nuestra fe, a nuestra vocación cristiana. Entonces pareciese, y esto yo lo he traído en otros momentos, de que a veces oramos, pero como no vemos, pues Dios no me está escuchando. Ujú. Nos Pero, desmotivamos. pero fíjate Dejamos lo de que dije perseverar. ahorita, fíjate lo que dije ahorita. Voy al Santísimo, le pongo al Señor, pero me lo llevo. Sí, Señor, yo creo que te intercedas, pero yo hago esto. Entonces, te estás permitiendo al Señor que interceda, que obre, que entre, que. O sea, es Quieres importante. forzarlo a. Sí. Claro, claro. Es como quien dice, "Ah, quiero de ti, pero no te dejo trabajar". Ujú. ¿Ve? Entonces es importante, ¿verdad? Que porque por momentos puede parecer que Dios no nos escucha. Incluso puedes comenzar a pensar que la oración ni tan siquiera tiene sentido. Ay, Padre, ¿orar para qué? Si es que yo llevo tanto tiempo orando y el Señor no me oye, no veo cambio, no veo nada positivo, nada tiene sentido porque no vemos los resultados. Hermano mío, hermana mía que me escucha, eso es comprensible porque cuando no vemos nos desesperamos. Y yo digo siempre la desesperación es contraria a la fe, porque la fe es esperanza, esperar. Por consiguiente, requiere un Ujú. esfuerzo en Claro. nosotros, ¿verdad? Poder ver. Pero tenemos que tener algo bien seguro. Dios está trabajando 24 horas al día, 7 días a la 24, 7 semana, días a la semana. 365 días, 366, porque este año es Este bisiesto, año tiene, ajá, este exacto. año es bisiesto. Tengo que acordarme Exacto. siempre de eso. Sí. Dios está trabajando, Dios nos escucha, Tenemos un día extra. claro, para manifestar y para recibir las maravillas de Dios. Ujú. Fíjense, Él conoce nuestro dolor, pero también conoce cuánto amamos. Qué bonito. Qué bello. Ujú. Conoce que yo tengo tal vez este dolor porque mi esposo, a lo mejor mi esposa a lo mejor no camina, porque no lo conoce, porque no tiene fe, porque a lo mejor tiene duda, a lo mejor yo no soy la persona más correcta para explicarle las cosas, pero el Señor conoce tu dolor, pero también conoce el amor con que haces las cosas. Y eso es importante. Entonces, en esos momentos donde uno se siente desfallecer, uno no suelta la cruz, uno redobla el esfuerzo. Yo a veces digo, nosotros cometemos el error más grande, porque cuando las cosas me salen mal, me alejo. Cuando te salen mal es que tienes que darle, o Es cuando no cuando más. creo, ahí es que tienes que darle con fuerza. Tenemos que hablar con Dios como si estuviéramos hablando con un amigo. Señor, estoy frustrada, estoy frustrado, mi esposo no arranca, mi esposa no No lo arranca, logro, mi hijo no exactamente. arranca, mi hija no arranca, le hablo de ti, le presento tu proyecto, le hablo de tu amor, se lo manifiesto con mis acciones, con mi diario, con mi testimonio y nada que ver. Pero tenemos que hablar sinceramente con el Señor, que conozca lo que hay en nuestro corazón. Y tenemos que decirle que a pesar de que por momentos sentimos frustración, confiamos en que Él va a seguir obrando, de que su momento llegará y en el momento, ese momento llegará. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por estar tan cerca como hoy, como tan lejos, de aquí a 20 años, 30 años Exacto. le tocó a Santa Mónica. Le Imagínate. tocó a Santa Mónica, eso así. Por ende, tenemos que hacer una oración de agradecimiento siempre ante Dios.
Tenemos que hacer una oración también de agradecimiento y a la vez pidiéndole al Señor esa fortaleza para no desfallecer, ¿verdad? Rezar y esperar. Y no nos preocupemos, decía San Pío. Así él El decía. Padre Pío decía, reza, Ora, confía y no te preocupes. claro, O ten ora, fe. confía y no te preocupes, ten fe. Ten Así que fe. Marta, con eso hemos dado 5 sugerencias sencillitas. No dije en ningún momento que eran fáciles, ni dije en momento que lo vas a ver mañana. Pero ciertamente que en este tiempo de la Cuaresma, ante tal vez esas preocupaciones que podemos tener, ante las dudas, ante muchas veces entramos en este proceso de conversión, caramba, otro año más, entramos en la Cuaresma, mi esposo no arranca, mi esposa no arranca, mi hijo no arranca. Señor, otra Cuaresma más que se pierde, otra Cuaresma más que pasa, otra oportunidad más que se pierde. Señor, ¿qué puedo hacer? Ahí tienes 5 sugerencias. Pero sobre todo, en lo más importante de todo lo que he dicho, primeramente el modelaje, el testimonio. Número 2, la oración. Sigue viviendo tu fe con alegría, no tengas miedo, no pierdas la esperanza. Y número 2, ora y confía. Así que Marta, con eso Así hemos mismo. corrido estas 5 sugerencias sencillitas que tal vez nos pueden ayudar a vivir este tiempo de la Cuaresma con alegría, pero sobre todo con esperanza cristiana. Perfecto, muchas gracias, Padre. Como ustedes vieron en el programa de hoy, hemos dialogado sobre tal vez esa falta de fe que puede haber en alguno de los miembros de nuestra familia, en especial. Padre, nos hemos enfocado hoy en el área del matrimonio, ¿verdad? En los cónyuges. Así que te invitamos a que esta semana, dentro de este periodo de oración tan fuerte que se nos está regalando durante la Cuaresma, ustedes saben que el periodo de oración es todo el año, pero en el área de Cuaresma, como decía Padre, en el tiempo de Cuaresma, perdónenme, se debe redoblar, debe ser más fuerte. Así que por lo tanto, les invitamos a que esta semana, si estás viviendo esta situación de falta de fe de uno de los cónyuges, redobla tu oración, ofrece tu sacrificio diario por él o por ella. Y si no eres tú, pero tienes algún familiar, tienes algún hijo, tienes amistades que lo están enfrentando, ponlos en tu oración también, porque acuérdense que la oración alcanza a todos, no es solamente a algunos. Y la oración siempre es escuchada. Como decía Padre, tal vez no puedo ver el efecto, el resultado de mi oración ahora, pero tal vez lo voy a ver después. O tal vez nunca lo vea, pero otro lo va a ver por mí. Así que por lo tanto es importante nunca perder esa esperanza y mantenernos firmes en la fe. Como decía Padre Pío, que les recordó Padre, ora, confía y ten fe. No te preocupes, que Él se encarga de todo. Lamentablemente, hemos llegado al final de nuestro programa. Damos gracias a Padre Víctor por traernos este tema tan interesante. Si te lo perdiste, yo te invito a que por favor vuelvas y lo busques, que lo puedas escuchar nuevamente a través de tu canal de podcast favorito o a través de las redes sociales. Si tienes alguna pregunta, duda o comentario que quisieras compartir, te recuerdo que te puedes comunicar a nuestra oficina de la misión institucional al 787-651-2000, extensión 280, o a nuestro correo electrónico quevivalafamilia@pucpr.edu. Los esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día del Señor, una bendecida semana y recuerda Que que viva viva la la familia. familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.